Toma. Los colores más hermosos son sudamericanos. Ascores maíz bonita sao as da América do Sul. Las montañas más hermosas están en el sur de Perú. Brasil es plano. Idiotas. Os valores tonais maíz sutis sao típicos de Lima. Vos nunca viu Paracas no inverno. No has visto Paracas en invierno.
San Juan Castillo. Oremos. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi libertad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo, dispone todo según tu voluntad. Danos tu amor y gracia para que ésta nos basta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saliste, fuerte. Pero sí, yo también.
Sebastián. The four of you are going to Pampa San Miguel or Cabana Conde? Cabana Conde. Cabana Conde. Muy bien. Some of you guys are doing 3 days trek, and some of you guys are doing 2 days trek. All right. May we offer a drink before we go?